Bienvenido al Sermón de la Semana de la Iglesia Menonita Central. Un momento para escuchar la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a ver 3 versículos que hay allí, versículos muy famosos, versículo 8, 9 y 10. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Y el Señor por medio de su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este pasaje es uno de esos pasajes que han tenido como tanta fama dentro de la cristiandad, porque simplifican la manera en la que el creyente es salvo. Antes de nosotros ver quizá cómo detalla esto, yo quisiera tomarme unos minutos para hablar de qué significa ser salvo por gracia. Desde el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo está detallando qué significa ser salvo por gracia. Todo el capítulo 1 y el capítulo 2, como vamos a ver a modo de resumen también, está Pablo detallando todos los recursos que Dios nos ha otorgado por medio de Cristo. Y el capítulo 2, a partir del versículo 8, está detallando entonces como esta salvación por gracia. Queremos en esta mañana como tomar unos minutos para recordar qué significa ser salvo por gracia y no por obras, pero quizá la segunda parte del sermón entonces es ver 3 formas en las que la salvación por gracia debe transformar al cristiano. 3 formas en las que debemos ver cómo esa salvación por gracia debe manifestarse en nuestro diario vivir. Yo quiero invitarle al capítulo 1 para que veamos como quizá un resumen breve. Todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho. Desde el capítulo 1 el apóstol Pablo está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros y brota esto en un acto de alabanza. Capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Comienza diciendo: bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y como si Pablo estuviera detallando todas estas bendiciones espirituales, está diciendo, ustedes pueden observarlo en sus Biblias, a partir del capítulo 1, verso 4, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. El Señor mismo también nos ha hecho todo esto para alabanza de la gloria de su gracia, nos ha redimido, nos ha dado a conocer todo por el puro afecto de su voluntad. Capítulo 1, verso 11, nos ha dado herencia conforme o según el beneplácito de su voluntad. Dice también que fuimos sellados, capítulo 1, verso 13, con las arras del Espíritu Santo. O sea, todo esto lo ha hecho el Señor en favor nuestro. O sea, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos ha llamado, nos ha sellado con su Espíritu Santo. A partir del capítulo 1, los versículos 18, el apóstol Pablo está orando por algo que Dios también hace con nosotros, y es abrir nuestros ojos espirituales para que podamos entender o comprender las riquezas de su gloria. A partir del capítulo 2 vemos entonces a Pablo definiendo esta salvación por gracia. La última vez que vimos el libro de Efesios, vimos hasta el verso 7, donde el apóstol Pablo está diciendo: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿en qué manera? ¿Recuerdan? Estábamos muertos, no estábamos agonizando, no era como que estábamos en cuidados intensivos. La condición nuestra antes de venir a Cristo era que nuestro pecado nos tenía muertos. Y de la misma manera que un ser humano no se puede resucitar a sí mismo, asimismo nosotros muertos en el pecado no podíamos darnos a nosotros mismos vida espiritual. Y nos dice: el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros anduvimos en pecado en el pasado, andando conforme a la corriente de este mundo. Y el verso 4 del capítulo 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo con nosotros? Nos dio vida juntamente con Cristo. No solamente nos dio vida con Él, nos resucitó. Además de resucitarnos, nos sentó a la diestra de Jesucristo. Y allí podemos demostrar por todos los siglos venideros las bondades de Dios para con cada uno de nosotros. Y lo que Pablo termina cerrando aquí esta perícopa, este pasaje, es recalcando cómo fuimos nosotros salvos por gracia. Algo que ya el apóstol Pablo mencionó en el versículo 5, que cuando nosotros todavía estábamos muertos en pecado, Cristo nos dio vida juntamente con Cristo, y dice una frasecita ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y entonces el versículo 8 vuelve el apóstol Pablo a resumir toda esta idea. Ustedes han sido salvos por gracia. Tenemos que recordar que esta salvación por gracia contradice, choca de frente con la doctrina católica y con, diría yo, todas las religiones del mundo. Si usted observa algo que no sea el cristianismo, usted va a notar que todas las religiones se basan en cosas que tú tienes que hacer para ser salvo. Todas las religiones, todas, sin excepción, cosas que tú tienes que hacer para tú alcanzar la salvación de esa religión. Si vas al Nirvana, si vas al Valhalla, si vas a qué sé yo, al cielo, como algunos le llaman, al paraíso, y vas a recibir 72 vírgenes, hay cosas que tú tienes que hacer para llegar ahí. No llegas por tu gusto, sino que tienes que hacer cosas para alcanzar esa salvación. Brevemente, se da durante el tiempo de la Reforma, los años 1500, se da una separación drástica entre la Iglesia Católica, o lo que era entonces la Iglesia Católica, y las iglesias protestantes. No es como los católicos dicen, la Iglesia Católica es la primera iglesia. No. Es fácil, se lo puede explicar. La iglesia cristiana nació y con el paso del tiempo la iglesia, hubo un remanente siempre de cristianos dentro de esa iglesia, pero la iglesia lo que vive en una constante perversión. Desde el siglo II comienzan a crearse posiciones. En los años 200 ya se había separado el liderazgo de la iglesia en que pastor, obispo y anciano, que son las mismas cosas en la Biblia, ya para el año 200 se había separado y los pastores eran unos y los obispos eran otros que estaban por encima de los pastores. Para los años 300 y 400, cuando ya se va aceptando la religión cristiana por Constantino en el famoso concilio de Constantinopla, ya para esta fecha ya hay otros escalafones. Entonces, como tú tienes pastores que dirigen, ¿verdad?, iglesias locales, hay obispos que supervisan a los pastores, pero como hay varios obispos, necesitamos uno entre muchos y se crea entonces la posición de arzobispo. El obispo primero. Entonces el arzobispo es uno que supervisa a los obispos, que son los que supervisan a los pastores. ¿Ven por dónde va la cosa? Y comienza un deterioro del liderazgo dentro de la iglesia. Pero además de esto, cuando se formaliza la religión cristiana por Constantino, y ya la religión cristiana es legal, ahora hay unos templos de dioses paganos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces los cristianos, en vez de reunirse en casa, vamos a reunirnos en templos. Y en vez de ser una comunidad de creyentes que tienen en común la fe, ahora es una comunidad de creyentes que se reúnen en un lugar. Y el templo no es propiamente malo. El problema es que este afecto a la construcción física llevó entonces a que la iglesia ahora había que construir templos grandísimos, templos que necesitaban para construirse dinero. ¿Y cómo conseguimos dinero? Tenemos que buscar la manera de recoger ofrenda. ¿Y cómo recogemos ofrenda? Tenemos que hacer que la gente ofrende. ¿Y cómo hacemos que la gente ofrende? Pues tenemos que llevarlo a entender que esto es un asunto espiritual. Se inventan el purgatorio.
Es decir, cuando tú te mueres, tú no vas al cielo o al infierno. Cuando tú te mueres, tú vas a una sala de espera en la que te terminan de limpiar antes de tú entrar al cielo. Entonces ahora tú puedes vivir tu vida como te dé la gana, siempre y cuando tú dejes un dinerito para que en el día que tú te mueras, tu familia lleve ese dinerito a la iglesia, hace unos 9 días, oramos por ti y tu alma sale del purgatorio y entra a donde nosotros oremos. Y una fila express para entrar al cielo, que no tiene que hacer nada aquí en la tierra, sino que puedes entrar de esa manera. Se dice de un obispo que decía: tan pronto toca la moneda en el fondo de la cantinita, el alma del fallecido, de tu familiar, sale del purgatorio y llega al cielo. Y esto causó lo que se conoce como las indulgencias. Pero cuando las indulgencias no eran suficientes, teníamos que poner a la gente a hacer esto, a hacer aquello, a hacer lo otro. ¿Cuántas cosas más tienes tú que hacer para lograr alcanzar una relación personal con Dios? Obras y obras y obras. ¿Y qué sucede? Que como se dice, como candelita de basurero. En Alemania se levanta un sacerdote que, leyendo Romanos capítulo 1, dice: mas el justo por la fe vivirá. Y este hombre dice: pero la iglesia en la que nosotros estamos, como que hay cosas que se están enseñando como que no cuadran con lo que yo estoy leyendo de la Biblia. Y escribe las famosas 95 tesis y la pega en la puerta. Y aquí se arma todo un movimiento. En Alemania, John Knox; en Inglaterra, en Geneva, en Francia, Juan Calvino; en Holanda o los Países Bajos, Conrad Grebel. Y tú tienes personas que están manifestándose sin unirse, sin internet, sin grupo de WhatsApp. Gente está leyendo su Biblia y dice: pero estamos en la iglesia, se está enseñando una cosa, pero la Biblia dice otra. Esto entra a la par con la creación de la imprenta. Ahora la gente tiene Biblia. Y ahora llegan unas personas que comienzan a traducir la Biblia en el lenguaje que la gente lo puede entender. Y aquí hay una persecución ahora porque los líderes que saben leer latín no quieren que la gente tenga las Biblias en su mano, porque entonces cuando tú entiendes la Biblia, tú puedes contradecir y estudiar si lo que yo estoy predicando va conforme a la palabra o no. Y hay una persecución contra John Wycliffe, contra Juan Hus, contra cualquier persona que se atreviera ahora a ponerle la Biblia en el idioma de la gente. Era prohibido tener la Biblia en español. Y una persecución porque tú no podías leer la Biblia en tu propio idioma, porque si tú leías la Biblia, ya los líderes no tienen todo el poder que querían tener. Entonces, cuando se arma el asunto de la imprenta, Casiodoro de Reina, uno que usted lo va a encontrar en su Biblia al principio, es de los primeros que comienzan a traducir la Biblia en español. Y otros que comienzan a traducir la Biblia en otros idiomas. Y esto crea una persecución. Pero ahora la imprenta está hecha, ahora en cuestión de horas se tiran Biblias, muchas Biblias, o tratados o escritos, y la gente tiene acceso a la palabra de Dios, y esto dio inicio a lo que se llamaba la Reforma. Hay un grupito en Holanda que eran más radicales, que dijeron: esto no se arregla, hay que salirse, y le llamaron la Reforma Radical. Uno de los puntos principales era: la salvación es por gracia, no por obras. Tú no alcanzas una relación con Dios por cosas que tú hagas, sino por lo que Dios ya ha hecho en favor nuestro. Se arma esta división y ahí nacen las iglesias reformadas que dicen: nos vamos a salir. Nace la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, los anabautistas, los bautistas particulares. Nacen toda esta gente. Y ahora el grupo que se queda, en vez de ellos sentarse y analizar, esta gente se están saliendo, están diciendo que no estamos predicando la palabra, vamos a analizar la Biblia. Esta gente hacen un concilio, una reunión de todas las iglesias por varios años para ellos dejar por sentado lo que ellos creen. Vamos a adorar a la Virgen, vamos a adorar a los santos, es por obra, no es por gracia, es por esto y es por aquello. Hay un purgatorio. Hay que orar 9 días para ustedes salir del purgatorio. Y ahí nace lo que nosotros conocemos hoy como Iglesia Católica. Es un resumen a como lo tengo en la cabeza, ¿verdad? De todo lo que pasó para nosotros estar aquí.
Cuando nosotros leemos en este pasaje que dice, porque por gracia sois salvos, es que nosotros tenemos que entender como creyentes cuál es la relación que hay entre la salvación por gracia y las obras que hacemos como cristianos. Dos cosas. Uno, las buenas obras son el producto de la fe, no la causa. Me explico. Las cosas buenas que yo hago son el resultado, o deben ser el resultado, de la fe que ya yo tengo en Dios. Yo he creído en Dios, soy salvo, entonces hago buenas obras. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, yo sé que tú eres una mata de aguacate porque estás dando aguacate, ¿verdad? Entonces yo veo los frutos y puedo identificar la identidad de ese árbol. Si yo tomo un árbol de valla honda y le pego los aguacates con tape, he cambiado la naturaleza de ese árbol. Esos aguacates se van a podrir. No es una mata de aguacate. De igual manera, yo estoy pensando en que muchas personas hacen buenas obras, eso es bueno, pero tus buenas obras no te compran la salvación. Tú no puedes llegar a Dios y decirle, Señor, tú tienes que dejarme entrar en el cielo porque yo hago esto, hago aquello, doy dinero a los pobres, todas esas buenas obras. Eso no te deja entrar al cielo. No es esa la entrada. Tenemos un hierro en nuestras mentes pensando en que nuestra entrada al cielo está garantizada porque yo no soy una persona mala o porque yo hago cosas buenas. Eso no es, la entrada al cielo no se garantiza con que tú no hagas cosas malas o que tú hagas cosas buenas. Esa no es tu entrada al cielo. Tu entrada al cielo es el sello de Cristo. Tu entrada al cielo, cuando tú llegas allá y te van a preguntar, ¿por qué debo dejarte entrar al reino eterno? Es porque tú cumples con lo que dice Efesios capítulo 1. Tú has sido sellado por el Espíritu Santo. Tienes que mostrar el sello de Cristo en tu vida. Que tú has creído en Jesucristo y por tanto eres salvo por gracia. Esa es tu entrada al cielo. ¿Significa eso que yo ahora puedo vivir como me dé la gana? No. Porque ahí entra Santiago capítulo 2, capítulo 4, que nos enseña que tus buenas obras van a demostrar que tú tienes una fe en ti. La fe sin obras es muerta. Miren lo que dice Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo. Escribió este libro, El costo del discipulado. Dietrich Bonhoeffer fue pastor durante el tiempo del Gestapo en Alemania, y él estaba escribiendo el tema de la gracia, y en su libro El costo del discipulado él diferencia la gracia barata y la gracia cara. Miren lo que dice. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado. La gracia barata es cuando una gente piensa, sí, yo voy a entrar al cielo porque hemos sido salvos por gracia, pero yo no tengo que vivir como la Biblia dice. Esa no es la gracia de Cristo. Bonhoeffer sigue diciendo, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes. La gracia verdadera, la gracia por la cual somos salvos, es la gracia que te hace obedecer y hacer buenas obras. Definida la gracia, y esta disparidad que hay entre las religiones o las denominaciones como tenemos el día de hoy, es entender que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, lo ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese creer en la palabra de Dios lo encontramos con la palabra fe. No es una obra. Ese creer es una confianza en que la obra que Dios ha hecho por medio de Jesucristo es suficiente para permitirme entrar al cielo. Las buenas obras que yo hago
son el producto, la consecuencia, la gratitud, la forma de vivir de alguien que percibe lo que Dios ha hecho, y lo menos que yo puedo hacer es vivir de una manera que le agrade a Dios. A eso se le llama entonces la santidad. Como iglesia, yo creo que la iglesia evangélica menonita central, no de ahora, no estoy hablando de que sea por este momento o en los últimos años, hemos enfatizado mucho que la salvación del creyente no es por obra, sino que es por gracia. La salvación es por gracia. ¿Qué significa eso? Que para tú convertirte al Señor, para tú pasar de muerte a vida, para tú pasar de impío a cristiano, no hay una lista de cosas que tú tienes que hacer, sino que es ver lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y creer que Dios lo resucitó de los muertos. Es un acto del corazón. Romanos 10, 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación no depende de cuánto dinero yo le doy al pobre, de cuántos días yo ayuno, de cuántas veces yo leo la Biblia, de si voy o no todos los domingos a la iglesia. Todas estas cosas son buenas y deben verse en la vida de un cristiano. Pero no porque tú hagas estas cosas hay una garantía de que tú tienes una entrada en los cielos. Como que tú puedes pararte delante de las puertas del cielo y decir, yo iba a la iglesia todos los domingos. Yo entro a la pizzería todos los sábados y no soy una pizza por eso. O yo guardo mi bicicleta en el garaje todos los sábados, pero mi bicicleta no es carro por eso. La diferencia entre la persona salva y la persona que no es salvo es si tiene o no a Cristo en su corazón. Y cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, lo hizo por gracia, porque ni tú ni yo nos lo merecíamos. Ahora bien, como decía Bonhoeffer, esto produce dos clases de personas. Hay personas que entienden, como yo soy salvo por gracia, fue Dios que me salvó, yo puedo vivir como me dé la gana y no va a pasar absolutamente nada. Ese estilo de vida, esa forma de pensar, indica que usted no ha entendido lo que es ser salvo. Indica que no ha entendido la salvación por gracia. Indica, como decía Dietrich Bonhoeffer, que usted ha creído en una gracia barata. Una gracia barata donde hay Cristo sin cruz, no hay arrepentimiento, hay bautismo, pero no hay disciplina, hay confesión, hay comunión, pero no hay confesión. Hay las cosas buenas del cristianismo, pero no hay aquellas que nos hacen trabajar. Eso es la gracia barata. Una persona que dice que cree en la gracia, y creo en la gracia, y creo en las doctrinas de la gracia, y somos salvos por gracia, pero su vida no refleja una vida de piedad y de santidad y de arrepentimiento delante del Señor, es una persona que no ha comprendido de qué se trata la gracia de nuestro Señor. O lo contrario, entender que somos salvos por gracia debe llevarnos a una vida de santidad, porque tú entiendes que esa gracia, esa obra que tiene el Señor, produce un efecto en nosotros. Continuando con la idea de pensamiento, le decía, creo que nuestra iglesia siempre ha enseñado esta salvación por gracia, pero constantemente tenemos que ser recordados que el hecho de que nuestra salvación depende solamente de Dios, que Dios obró en nosotros la salvación, no es para que yo me quede sentado, sino que esa salvación ahora está supuesta a producir algo en nosotros. El que yo sea salvo por gracia produce un cambio en mi mente, en mi corazón, en mi forma de hablar, en mis acciones, que tiene que ser palpable por medio de esas buenas obras. Y la diferencia entre el impío y el cristiano es que el impío hace cosas buenas porque eso es bueno para la sociedad, porque eso no me deja meterme en problemas, porque eso me ayuda a vivir bien. Pero el cristiano hace buenas obras porque eso glorifica al Dios que le ha salvado por gracia. Hacemos buenas obras para la gloria de Dios que nos ha salvado por gracia.
Y quiero ver ahora tres cosas que están ahí en nuestro pasaje, que deben ser resultado de una vida salva por la gracia del Señor. Miren cómo dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Conforme a lo que acabamos de leer, quizá el versículo 8 ha quedado bien claro, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Pero el versículo 9 nos enfatiza, tú has sido salvo y no has sido por obras. Conforme al versículo 9, ¿qué pasaría con las personas si la salvación fuera por obras? Conforme al versículo 9, ¿qué derecho tendríamos nosotros y qué haríamos nosotros si la salvación fuera por obras? Nos gloriaríamos. Y el Señor dice, no por obras, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Primer efecto de nuestra salvación, tiene que hacernos humildes. Efecto directo de nuestra salvación, de esta salvación que habla la Biblia, es que tiene que hacernos humildes. Tenemos que ser humildes. El apóstol Pablo, que es quien está escribiendo esto, en 2 de Corintios capítulo 12, habla de su propia vida. Y está diciendo, él ha visto señales, ha trascendido al tercer cielo, ha visto cosas indecibles, pero aún así, con todo eso, con toda esa maravilla, el Señor le había dado un aguijón en su carne. Y dice que 3 veces le había pedido al Señor, Señor, quítame este aguijón, quítame este enviado de Satanás que me abofetea. Y la respuesta del Señor es, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me voy a gloriar en lo que es mi debilidad. El ser humano que ha sido salvo por gracia no tiene nada con lo cual decir yo me voy a gloriar, yo me voy a jactar. Una actitud de gloria, de autoexaltación. No tienes derecho a autoexaltarte en tu salvación porque no fue algo que tú conseguiste. Tú estabas muerto. Le decía hace una semana, esto es tan ridículo como una persona que se murió, cayó en agua, se ahogó, murió y lo llevan al hospital y allí le hacen la resucitación cerebro-respiratoria o cardiorrespiratoria, perdón, y le dan estos choques eléctricos y cuando él se levanta, chacho, si yo no había estudiado medicina en cuarto de bachiller me muero. ¿Qué tú hiciste tú no te resucitaste a ti mismo? El Señor lo hizo. Tú no tienes nada con lo cual tú decir, voy a gloriarme. El apóstol Pablo, 2 de Corintios 12, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice en 2 de Corintios 12:7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor, y la respuesta del Señor es, bástate mi gracia. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Y desde el Antiguo Testamento, miren lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en la valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, gloríese esto, si tú te vas a gloriar, gloríate en esto, en conocer a Dios y en entender a Dios. Dice el Señor Jehová, porque yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, y porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios está diciendo, si tú te vas a gloriar de algo, gloríate de que me conoces. Si vas a gloriarte de algo, gloríate de que me entiendes.
pero no hay nada más. O sea, no hay nada de lo cual tú puedas gloriarte. No hay lugar en el cristiano para gloriarse y enaltecerse o considerarse algo más que cualquier otra cosa. Y creo que cuando vemos en la palabra de Dios, hay maneras en las que el ser humano se gloria y se exalta delante de Dios, delante de los demás y de sí mismo. Santiago dice en Santiago 4:13, vamos ahora los que decís, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será del día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En su lugar deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora no os jactéis en vuestras soberbias, porque toda jactancia semejante es mala. Santiago no está hablando aquí en contra de la planificación. Santiago está hablando aquí en contra de una actitud que dice, yo voy a hacer esto o aquello porque a mí me da la gana y estoy poniéndome por encima de Dios. Cuando debería ser, si Dios quiere, yo construiré mi casa. Si Dios quiere, yo me voy a comprar un carrito. Si Dios quiere, yo haré una carrera. Si Dios quiere, me darán este trabajo. Eso es una actitud que debería ser una actitud delante de Dios en la que yo me estoy humillando delante de Dios, reconociendo que Dios es soberano, no yo. Cuando yo hago mis planes y pongo a Dios afuera, esto es lo que yo voy a hacer. Yo estoy diciendo que yo estoy por encima de Dios. O más fácil dentro del contexto evangélico, yo declaro. ¿Qué tú estás diciendo? No es lo que Dios quiere hacer, es lo que a ti te dio la gana de decir con tu boca que va a hacer. Entonces esa actitud es una jactancia donde yo estoy diciendo que yo voy a hacer tal o cual cosa por encima de lo que Dios haya decretado o no. Santiago está diciendo, deberíais decir, si Dios quiere. Jactancia para con los demás. Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Trata a los demás como superiores a ti. Romanos 12:3 nos habla de esta humildad con nosotros mismos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No es que pienses menos de ti, es que pienses de ti mismo conforme a la medida de fe que Dios te dio. No pienses más alto de ti, no pienses más bajo de ti, piensa conforme a la medida de fe que Dios te dio. Hay altanería y hay jactancia cuando yo me creo a mí mismo más de lo que Dios ha hecho de mí. Directo es que la humildad es un efecto directo de nuestra salvación por gracia. Y la humildad no es, qué sé yo, ponerse unos calizos, comerse algo que te brinden en la calle o qué sé yo, no tener finura o lo que sea. Eso no es humildad, es una actitud del corazón para con Dios, para con los demás y para conmigo mismo. La palabra de Dios nos enseña que porque yo fui salvo por gracia, no por obras, yo no tengo derecho a gloriarme, a exaltarme, a considerarme yo superior a Dios. Si nosotros tomamos estos pasajes que acabamos de leer y meditamos en nuestras propias vidas, cómo yo me estoy sometiendo en humildad, cómo yo estoy mostrando la humildad como una buena obra que viene como resultado de yo haber creído por gracia. En Jeremías 9:23 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni en sus riquezas. ¿Cómo tú podrías estarte gloriando en tu valentía, lo que tú haces? ¿Cómo podrías estarte gloriando en lo que conoces, en tu sabiduría? ¿O cómo podrías estarte gloriando en tus riquezas o tus pertenencias?
que tú te creas algo más que alguien, que alguna otra persona, por lo que tú sabes, por lo que tú haces o por lo que tú tienes. Según verdad Jeremías 9:23. O según Santiago capítulo 4 verso 13, cómo yo me estoy sometiendo en humildad a los planes soberanos de Dios. Cómo yo reacciono cuando los planes de Dios no son mis planes. Cuando el vehículo se daña el día antes de yo tener un viaje para Santo Domingo a resolver una diligencia. Cómo yo reacciono. Es mi actitud una que le está diciendo a Dios, tú tenías que dejarme viajar a Santo Domingo. O es mi actitud una, el Señor es soberano. Y yo iba a ir a Santo Domingo hoy, era así el Señor quería y el Señor no quiso. Es mi actitud una actitud de humildad, de sumisión a Dios. Tengo un ejemplo aquí, cualquier relación con la realidad. Algunas son coincidencias, algunas no. Cuando te cancelan el vuelo, cuando te retrasan el vuelo, cuando tienes que quedarte en el aeropuerto 7, 8 horas más. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando falla un negocio, cuando termina una relación, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Estoy sometido a la soberana voluntad de Dios? ¿O estoy yo quejándome o gloriándome como que Dios me debía o el universo me debía o la gente me debía algo a mí que yo tenía que tener porque yo soy bueno y porque yo hago esto y aquello? ¿O está mi vida caracterizada por la humildad? Creo que una de las difíciles es la de Filipenses. Filipenses 2:3, donde dice que considera a los demás como superiores a ti mismo. ¿Cómo nosotros estamos tratando a los demás? Hay personas que naturalmente yo los considero menores que yo. Porque es una actitud humana, naturalmente, en mi carne. Me dice que porque yo no robo, que porque yo no mato, que porque yo no hago lo malo, yo soy mejor que el otro. Pero si yo soy alguna de esas cosas, no lo soy porque yo lo provoqué. Yo lo soy porque Cristo lo obró en mí. Yo no puedo gloriarme. Porque el que está allá afuera haciendo cosas malas, tiene toda la oportunidad y todo el camino abierto para ser no igual que yo, mejor que yo. Porque lo que yo soy no lo soy por mí, lo soy porque Cristo lo hizo en mí. Y yo tengo que tratar al otro como alguien que puede ser igual o hasta mayor que yo. Y esto no es fácil, todavía uno lo está escribiendo y Filipenses te dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. No te está diciendo que sean creyentes, no te está diciendo, considera a los demás. El hecho de que tú has sido salvo por gracia, que tú estabas muerto y fuiste resucitado, no por obras, para que tú no te gloríes, debería llevarte a una humildad en tu trato para con las demás personas. O a ti mismo, cómo tú te ves a ti mismo. En psicología se habla mucho de la alta estima, de la baja estima. Todo lo mismo. ¿Cómo tú te percibes a ti mismo? ¿Tú te percibes en la identidad de Cristo, de que tú eres de Cristo, que has sido salvo por Cristo, o tú todavía se estás examinando conforme a lo que los demás piensan de ti, o no piensan de ti, o lo que tú piensas de ti? La salvación produce en nosotros humildad. El creyente tiene que ser humilde porque ha sido salvo por gracia. Porque si hubiera sido por obras, tendrías tú un derecho a gloriarte, pero no es por obras, es por gracia. Así que no tenemos derecho a exaltarnos, sino que esta salvación por gracia produce en nosotros humildad. El verso 10 nos indica que otra cosa que produce la salvación en nosotros, otra cosa que crea la salvación en nosotros, esta salvación por gracia, es un propósito para nuestra vida. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El apóstol Pablo está usando aquí el ser hechos de parte de Dios y como si fuera enfatizándolo otra vez, fuimos creados en Cristo Jesús. No solamente está hablando de nuestra creación como seres humanos, sino el hecho también de que somos hechos nuevos en Cristo. Somos una nueva criatura en Cristo. Dios te creó y Dios ahora te ha dado una nueva identidad en Cristo con el fin de que tú hagas buenas obras. Y estas buenas obras, como ya hemos visto en el principio del capítulo 2 y el final, todo el capítulo 1, es para la gloria de Dios. Que lo bueno que tú haces es para
gloria de Dios. El mismo Cristo nos indicó, cuando ustedes hacen todas estas cosas, ustedes son como una ciudad que está encima de un monte que todo el mundo puede ver. Así son nuestras buenas obras, que todo el mundo la puede ver, y de esa manera cuando tú hablas el evangelio, la gente lo comprende porque está viendo tus buenas obras. El Señor nos creó para buenas obras. El Señor nos ha dado un propósito. Tú has sido creado por Dios y has sido salvo por Dios. Ahora vive para Dios y para la gloria de Dios, haciendo buenas obras. Y yo quisiera aquí hacer un pequeño ejercicio, hacer una pausa aquí, para que entre todos podamos pensar un poquito más aterrizado en esto. Dios nos ha creado, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Dios te creó y Dios te salvó por medio de Cristo para que tú hagas buenas obras. Les pregunto, y estoy esperando una respuesta, no es una pregunta retórica. Ustedes pueden pensar en algunas buenas obras que hacen las personas que son cristianos. ¿Pueden mencionar alguna? Usted levanta la mano y me dice, esto es una buena obra, esto es algo bueno que puede hacer un cristiano. Julie. Ayudar al necesitado. Una corrección a alguien, correcto. ¿Algo más? Ser solidario. ¿Qué más? ¿Algunas buenas obras que hacen los cristianos? ¿Difundir? Ok, difundir la palabra, hablar una palabra a quien lo necesite. Sembrar la semilla de la fe. ¿Ven qué fácil es? O sea, no es ¿cómo se dice? No es ciencia complicada. Dios nos creó para buenas obras. Nosotros sabemos cuáles son las buenas obras. Dios te creó para esas buenas obras. Cuando tú piensas ayudar al necesitado, ser solidario, darle agua al sediento, darle abrigo al que está desamparado, todas esas son cosas buenas. Dios te creó para que haga esas cosas buenas, pero si tú las haces sin Cristo no tienen sentido. Se quedan aquí en el plano terrenal. Pero Dios ahora te ha hecho criatura de Él por medio de Jesucristo, para que ahora esas buenas obras traigan gloria y honra a su nombre. Ahora estas buenas obras tienen un propósito, tienen un sentido. Tu vida tiene sentido y tu vida ahora tiene un significado, porque ahora tú entiendes por medio de la palabra de Dios que tú estás supuesto a vivir haciendo esas buenas obras. No para ser salvo, porque no te obtiene la salvación. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y cuán molestoso es un vaso de eso cromado cuando se cae en el suelo. Así suena, así se oye una lata cuando cae en el suelo. Un címbalo de esto, cuando le da, José a veces no lo hace, a veces sí, pero cuando te coge un címbalo de esto y le da un grupo de palos, tan, de lo molestoso que es al oído. Así suenan las palabras angelicales cuando son dichas fuera del amor. Podría ser el argumento que el amor hacia Dios, ¿verdad? Ahora bien, esto que produce la gracia en nosotros es un propósito. Yo tengo que pensar ahora, si he sido salvo por gracia, lo natural es que yo esté haciendo buenas obras, porque es lo que dice el texto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo cristiano, yo voy a hacer el argumento de que todo ser creado fue generalmente hecho para buenas obras. Ahora bien, con la perversión del ser humano, hay obras buenas, entre comillas, que son para la gloria del mismo hombre, y no es el propósito de la palabra de Dios. Las buenas obras, las verdaderas buenas obras, son aquellas que son hechas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entendemos, ¿verdad?, que las obras, como decía al principio, son el resultado de nuestra fe.
Ahora bien, ¿cómo entran este propósito, ¿verdad?, de las buenas obras junto con la fe? Y una vez tenemos fe y eso produce buenas obras. Pero a veces nuestra falta de fe, nuestra falta de creer en Dios nos lleva a no actuar como Dios nos manda a actuar o a hacer lo que hay que hacer. Escribí 4 ejemplos, pero ustedes pueden agregar en su casa lo que usted quiera. Quizás no estamos orando por la salvación de alguien. Eso es una buena obra, ¿verdad? Orar por los demás es una buena obra. Pero no estoy orando por la salvación de alguien porque en verdad no creo que Dios se lo pueda salvar. ¿Ven cómo entran la obra y la fe? Mi falta de obra es una consecuencia directa de mi falta de fe. Yo no creo que Dios pueda salvar a fulano, por tanto, no estoy orando por fulano. O al revés, algo que yo no estoy haciendo tiene su explicación en que me está faltando una confianza y una fe en Dios. Quizás no estoy mostrando paciencia con un familiar enfermo porque no creo que Dios pueda usar mi servicio para llegar a su corazón. Quizás no quiero seguir obrando y sirviendo a un cónyuge que no corresponde ni en el amor, ni en la fidelidad, ni en el servicio, porque no creo que Dios lo pueda transformar. Finalmente, quizás no voy a orar presentándole a Dios mis ansiedades y mis dificultades, porque yo no creo que Dios sepa mejor cómo resolver mi problema que yo. Y a veces mi falta de acción es como una ventana abierta a mi falta de fe. Donald McDougall, escribiendo sobre la oración, un libro para pastores, está diciendo, en el contexto en el que él lo escribe, es la reunión de pastores, en qué se pierde más tiempo. ¿Estamos hablando solamente de cosas administrativas o estamos hablando de cosas espirituales? Y Donald McDougall dice, si los creyentes estuvieran convencidos de que sus problemas son espirituales, pasarían más tiempo en reuniones de oración que en reuniones de planificación. Si nosotros estuviéramos convencidos de que lo que está sucediendo alrededor nuestro son problemas espirituales, yo pasaría más tiempo orando que matándome la cabeza tratando de resolver los problemas. ¿Qué está revelando esto? Que a veces nuestra falta de oración, buena obra, nuestra falta de lectura de la Biblia, buena obra, nuestra falta de asistencia a la iglesia, buena obra, nuestra falta de ayudar al necesitado, buena obra, realmente tiene su raíz en una falta de fe. Pero cuando yo entiendo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, ahora yo tengo un propósito y puedo hacer estas buenas obras consciente y seguro de que es para la obra de Dios. Finalmente, la salvación por gracia produce esperanza. Termina el apóstol Pablo diciendo, estas buenas obras, él está conectando la frase diciendo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice, estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahí me causó un poco, me llamó un poco la atención esta fórmula que usa el apóstol Pablo aquí, diciendo que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Aquí hay una redundancia grandísima, porque si algo es preparado, cuando usted prepara algo, usted está haciendo algo antes de que sea necesitado, ¿verdad que sí? Mi hermano trabajaba para un restaurante y su trabajo era en una precocina. Su trabajo no era ser el chef del restaurante, sino preparar los ingredientes para el restaurante, para el chef. Entonces un día cualquiera era picar 10 libras de cebolla, picar 10 libras de ají, picar esto, sazonar carne, para que entonces cuando llegaba la hora de abrir el restaurante, tu comida te la preparaban fresca. Pero ya la cebolla estaba picada, el ajo ya estaba esto, él preparaba los ingredientes antes de. O más fácil, ahora es fácil cocinar. Hay empresas en Estados Unidos que tú haces un contrato y ellos te envían todos los días una cajita y en esa cajita ya los vegetales están picados, la carne está sazonada, esto está preparado y tú lo que tienes que hacer es 5 minutos de preparación y tú tienes toda una comida ya preparada. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que Dios preparó buenas obras, está diciendo de que
antes de siquiera tú existir, ya el Señor tenía listo lo que tú ibas a hacer, preparado. U otro ejemplo, cuando tú tienes que cocinar una pizza, vamos a poner, pero tú no vas a hacer la masa, sino que ya tú fuiste y compraste una masa de pizza, y fuiste y compraste una salsa para pizza, y fuiste y compraste una bolsita de queso rallado, y fuiste y compraste ya el pepperoni rebanado. Tú vas a preparar una pizza, pero ya tú no sabes lo que es leudar una masa, o preparar una salsa, o guayarte la punta de los dedos en el guayo guayando un queso. El Señor dice en su palabra que Dios ha preparado buenas obras. Hay cosas que el Señor ya las tenía listas para que tú las hagas. Pero no se queda ahí, porque la redundancia viene de que Dios las preparó de antemano. Una redundancia, lo que está preparado es que está listo antes de ser necesitado, pero Dios lo preparó de antemano, dando a entender que no es solamente nuestra salvación la que fue pensada en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, como leímos en el capítulo 1, sino también tu santificación. Las cosas que tú vas a hacer, que son buenas y son para la gloria de Dios, ya el Señor las tiene preparadas para ti. Y a mí me encanta esta idea, porque creo que, al igual que ustedes, yo muchas veces me mortifico con las cosas buenas que yo tengo que hacer. Podemos pensar en cualquier contexto que usted pueda pensar, pero hay cosas buenas que la palabra de Dios me demanda a mí hacer. Y yo entiendo que me estoy comiendo un cable sirviendo a un familiar o haciéndole un servicio a un hermano o predicándole el evangelio a alguien que no es creyente, y yo entiendo como que se me está acabando el mundo y se me olvida que esa buena obra que yo estoy haciendo, el Señor ya me la preparó, me dejó la masa lista, me dejó la salsa lista, me dejó el queso listo, y yo solamente lo que voy es a hacer lo que ya Él me dijo en su palabra que yo tengo que hacer. Ya el Señor ha preparado mi corazón, ya el Señor me ha dado la herramienta, ya el Señor me ha dado las habilidades, ya el Señor me ha dado un oído para escuchar, ya Dios me ha dado la palabra para decir, ya Dios me ha dado la categoría para yo obrar. Yo lo que solamente voy a hacer, aquella obra que Dios había preparado de antemano para que yo anduviese en ella. ¿Tú has pensado alguna vez? Ahora la pregunta no se va solamente al hecho de las buenas obras que pueden hacer los cristianos. ¿A cuáles buenas obras Dios te ha llamado a ti de manera personal que tú hagas para la gloria de Dios? Pienso en que hay situaciones, hay eventos, hay circunstancias, hay contextos muy particulares a cada persona en la que esa persona tiene que hacer buenas obras. Y Dios las ha preparado de antemano para que tú anduvieses en ella. Voy a poner un ejemplo, pero ustedes de verdad podrán pensar en otros más. Si la buena obra que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ella es servir a un hijo rebelde, confiar en Dios en medio de la rebeldía de un hijo, ¿qué ustedes creen que es necesario? ¿Cuál es un ingrediente necesario para que tú hagas esa buena obra? ¿Tú sabes qué tú necesitas? Claro, paciencia. Tú necesitas un hijo rebelde. Si de antemano Dios preparó que tu santificación va a venir siéndole fiel a un hombre o siéndole fiel a una mujer que no valora tu fidelidad, ¿qué tú necesitas? Necesitas una persona que no valore tu fidelidad. Y si el Señor ha estipulado delante de la fundación del mundo que Él te va a ayudar a ti a predicar el evangelio a los doctores, al oncólogo, al que trabaja con cáncer, y el Señor desde antes de la fundación del mundo, yo voy a poner a fulano para que le predique el evangelio a unos doctores ateos que hay ahí, que esos doctores son ateos y le dan quimioterapia a la gente y le dan esto a la gente y hacen toda esta cosa, y yo tengo esta persona preparada, le preparé de antemano el camino para que le predique el evangelio a un grupo de doctores ateos que no conocen de Dios. ¿Qué tiene Dios que darte? Tienes que ponerte ahí. Y si tú no eres maestro de medicina, ¿cómo es que tú vas a llegar? Entonces yo tengo que pensar que aunque hay situaciones que no son buenas, Romanos 8:28 me dice que todo
obra para bien. Y nos dice en el versículo 29 y versículo 30 que el Señor nos ha predestinado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y yo quiero parecerme a Cristo. Pero ¿cómo yo me voy a parecer a Cristo si no tomo mi cruz? Para yo parecerme a Cristo, el Señor tiene que darme una cruz. Tengo que recibir los latigazos. Tengo que recibir las palabras de malagradecimiento. Tengo que recibir las actitudes malas que a veces las otras personas actúan en contra de nosotros. Nosotros queremos ser como Cristo. Pero ¿qué es lo que queremos de Cristo? Multiplicar los panes y los peces. Pero no queremos los 5,000 seguidores. Porque bregar con gente es malo. Y con 5,000 tiene que ser peor. Queremos que el evangelio llegue al confines del mundo. Pero no queremos 12 discípulos. Entonces creo que las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, demanda que el Señor tenía que poner todo en su lugar, acotejarlo todo, para que cuando tú llegues a esa situación, tú des el fruto digno de arrepentimiento y actúes conforme a lo que te llama la palabra de Dios. Pero se hace necesaria una preparación que Dios ya la hizo. Y puedo confiar en 1 Corintios 12:13. El Señor no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que junto con la tentación dará también la salida para que podamos soportar. Estoy confiado en Filipenses 4:6 que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estoy confiado en que el Señor preparó buenas obras de antemano para que yo anduviese en ella. Ser salvo por gracia nos hace humildes, nos da propósito y nos da esperanza.